Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. No sé qué decirles porque por mi mente y por mi corazón sobre todo circulan muchos pensamientos, todos ellos válidos al respecto de este Evangelio. Todos corremos el riesgo del Maestro. Así podía ser el título de este Evangelio, quizá. También podría ser: no pretendamos más que el Maestro. O también: no pretendamos privilegios solo por ser seguidores de Jesús. Y si quieren, podía ser más bien este el título, porque Jesús nos está hablando desde su propio corazón. Y yo no puedo más que hablarles también desde mi propio corazón. Por tanto, consejos de padre a la hora de irse. Consejos de padre son los de Jesús, que nos está diciendo a cada uno de nosotros, sí, a ustedes, y a mí también, por supuesto. Recuerdo aquella frase del orador famoso griego Demóstenes, en la mejor de las épocas de los griegos. Demóstenes siempre estaba hablándole a toda la multitud, a toda la gente, y era tan elocuente que todo el mundo lo escuchaba, y en una de esas alocuciones, él dijo: cuando las cosas se ponen peor, es cuando van mejor. Esta es la ley de los seguidores de Jesús, de ti y de mí. Sí, la ley tuya y la mía. La ley de los seguidores de Jesús es que nos toca lo mismo que a Jesús. Y Jesús, desde su propio corazón de Padre, nos habla y nos quiere decir: oigan, no se engañen, pero tampoco quiero meterles miedo. No se engañen, pero tampoco quiero meterles miedo. Y Él nos dice: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. A mí estas palabras me encantan, porque Jesús nos está hablando a ti y a mí y nos dice: bueno, no se extrañen si los odia el mundo. Y hoy, cuánto odio a veces hay hacia la iglesia, cuánto rencor, resentimiento, crítica, chisme en torno a la iglesia. Es verdad que muchas veces no damos testimonio, pero cuánto furor, cuánta ira hay contra la iglesia. Pero no es ahora solo. A Jesús lo persiguieron, a Jesús lo acusaron, a Jesús, inclusive los propios que habían recibido alguna ayuda de él, al final también intervinieron y dentro de toda la multitud lo acusaron y Jesús fue condenado. A veces nos quejamos: esos hombres que vivieron en aquel tiempo, qué malos fueron con Jesús. Pero ¿y estos hombres, tú y yo que vivimos en este tiempo, cómo somos con Jesús? ¿Cómo a Jesús que está en nuestros hermanos lo tratamos? Bueno, el mundo sigue odiando a todos aquellos que queremos seguir a Jesús. Así es de que es ley, ¿verdad? Es ley de todo seguidor. Si al Maestro lo persiguieron, a ti y a mí que queremos seguir al Maestro nos van a perseguir. ¿Y por qué? Bueno, pues sencillamente se me ocurre pensar que la advertencia que nos hace Jesús es una advertencia sabia y es bien clara. Primero, a ti y a mí nos puede odiar el mundo porque no tenemos nada fijo en esta tierra. ¿Me escuchaste? No tenemos nada fijo en esta tierra. Es decir, aquí no está nuestra morada.
Y por consiguiente, si queremos vivir como Jesús, sabiendo que aquí no está nuestra morada, eso es lo que andamos predicando, y el mundo que quiere, o aquellos del mundo que quieren aquí su morada, se sienten impelidos, quizá acusados con nuestro propio testimonio que les hablamos de que aquí no está nuestra morada. Por eso nos persiguen a veces como persiguieron a Jesús. Jesús hablaba de que nos quería llevar a la casa del Padre y... ¿está loco? Cuando nosotros hablamos de las cosas de arriba, también a veces nos dicen que estamos locos, inclusive de esa manera como que nos quieren callar. Pero no te preocupes, si tú tienes bien claro que tu morada no está fija aquí en la tierra y de eso hablas, entonces te van a perseguir. De ti va a haber mucha difamación. Pero también me queda una cosa para ti y para mí que decir, que debemos estar tranquilos porque es Dios quien nos prepara cariñosamente esa mansión en el cielo. Y tú estás en el pensamiento y el corazón de Dios, tú y yo, para quien Jesús se fue y nos está preparando esa morada. ¡Qué maravilla que Jesús sea así y nos advierta! Y también qué maravilla que Jesús, el Maestro, sí, lo persiguieron y nosotros queremos imitar al Maestro, y Jesús nos dice en segundo lugar, bueno, si al Maestro lo persiguieron, ustedes no quieran ser más que el Maestro, es decir, no quieran evitar o apartar la persecución de la vida de ustedes. Por tanto, tranquilo que el dedo de Dios o el sello de Dios en tu vida, si estás siendo perseguido, es la demostración bien clara que tú estás de parte de Dios. Por eso Demóstenes decía, cuando las cosas se ponen peor, es decir, cuando a alguien lo persiguen, cuando todo parece que está mal, es cuando las cosas van mejor. Porque si hay persecución, quiere decir que el dedo de Dios está ahí en la vida tuya y en la vida mía. Por algo nos persiguen, porque estamos señalando para arriba. Y alguien quiere solo quedarse mirando hacia abajo. Y hay muchos que quisieran solo mirar hacia abajo y repetir y decir que nuestra morada está aquí en la tierra y que aquí se acaba todo. Pero Cristo resucitó, y por eso Jesús, y el Evangelio de hoy nos lo recalca, a la hora de pasar de este mundo al Padre, es decir, habiendo ya resucitado y camino de la casa del Padre, nos advierte Jesús, no se preocupen, a mí me persiguieron, no quieren ustedes evadir la persecución, quizá con eso querer ser más que el Maestro, y el Maestro fue perseguido, los discípulos, tú y yo, que queremos seguirlo, también vamos a hacer. ¡Qué maravilla! Me encanta dar mi vida por el Señor día a día, y a veces me encanta, como me ha pasado alguna vez, y se lo he contado, que a alguien me escupió en la cara. ¿Por qué? Pues porque soy sacerdote, o no sé por qué. Pero a ti y a mí, que nos persiguen por ser cristianos, o por defender la fe, o por hablar de las cosas de arriba, a ti y a mí, también el Señor nos da un consejo: perdonar, disculpar. Y no sé si sea una invitación lo que dice Jesús para ti o para mí, en ese sentido que la quiero interpretar. Todos los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Qué hermosa manera de terminar este texto del Evangelio. No conocen al que me envió, por eso los van a tratar así. Yo no sé, como dije antes, si esto sea una disculpa de Jesús. No sé si Él quiera con esto decir que los perdona a todos aquellos que le persiguieron. Todo eso es verdad, pero a mí se me ocurre pensar que Jesús te está invitando a ti y me invita a mí a que perdonemos a todo aquel que nos persigue, como Jesucristo lo hizo desde la cruz. Y a que lo perdonemos, ¿por qué? Porque todo lo que hacen para perseguirnos es porque no conocen al que Dios envió. Qué hermoso compromiso el tuyo y el mío, que continuemos a pesar de ser perseguidos, por llevar y hacer que conozcan a Jesús, al que Dios envió. A Jesús. Y con esto quiero terminar diciendo, sí, que conozcan a Jesús, que es Dios salvando,
Y Dios, en su locura, sigue salvando. Y aquel que lo persigue, también por él está ofreciendo su sufrimiento para salvarlo. Dios ofrece su sufrimiento, el de siempre, para salvarte a ti que lo persigues y a mí que a veces lo perseguimos o lo desconocemos o lo ignoramos o no queremos saber nada de él. Qué hermoso el ejemplo de Jesús para que tú y yo lo sigamos. Aprender a perdonar y a perdonar siempre, disculpando. No conocen a Dios que envió a Jesús y están disculpados. Al final de la vida, Dios es el que nos juzga. No nos toca a nosotros juzgar a nadie. Aprendamos a perdonar. Y cuando tú aprendes a perdonar, las cosas para ti van mejor. Parecen peor, pero si perdonas es cuando van mejor. Qué hermoso lo que Jesús nos dice. Aprendamos a perdonar hoy y siempre. Yo pido al Señor para que te dé un corazón capaz de perdonar. Yo pido para que el Señor me dé a mí un corazón capaz de perdonar a todos. Porque si perdonamos, el Señor también nos perdonará, como nos dice el Padre nuestro que repetimos frecuentemente. Que así sea. Amén. Y bendición para todos.